Inés Valderrama tenía 19 años cuando su padre la vendió para salvar su honor. El día de su boda, frente al hombre que la compró como si fuera ganado, ella pronunció las únicas palabras que su corazón aún podía gritar: «Non posso». Por favor. Las lágrimas cayeron sobre el mármol de la catedral, mientras su familia le exigía al sacerdote continuar. Pero lo que nadie en Toledo sabía era que su corazón ya pertenecía a otro, un herrero sin fortuna que la esperaba en las sombras. Y cuando ella huyó entre gritos y maldiciones, dejó atrás no solo un altar, sino toda una vida. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si esta historia te está tocando el alma, regálame un like y sígueme para el siguiente capítulo. Ecos del alma. Todos los días, una historia que el alma no olvida. El sol de septiembre atravesaba los vitrales de la Catedral de San Gregorio, proyectando sombras de colores sobre el rostro pálido de Inés Valderrama. Sus manos temblaban bajo el encaje del vestido nupcial que había pertenecido a su abuela, una reliquia familiar que ahora pesaba sobre sus hombros como una cadena de hierro. En el primer banco, su padre, don Rodrigo Valderrama, mercader de telas y especias, observaba con satisfacción apenas contenida aquel matrimonio con don Esteban Guerrero, heredero de vastas propiedades en Extremadura. Salvaría a la familia de la ruina financiera que amenazaba con devorar 3 generaciones de honor. Los rumores sobre las deudas de juego de don Rodrigo habían comenzado a circular por Toledo como pólvora, y este enlace era la única salvación. Inés avanzaba por el pasillo central con pasos mecánicos, cada uno alejándola más de la vida que había soñado. Su madre, doña Beatriz, lloraba en silencio, pero no de alegría. Ella conocía la verdad que nadie más en aquella catedral abarrotada se atrevía a pronunciar: su hija amaba a otro hombre. El novio esperaba junto al altar, un hombre de 42 años, con el rostro curtido por años de administrar haciendas bajo el sol implacable. Sus ojos, pequeños y calculadores, estudiaban a Inés como quien evalúa ganado en el mercado. Para él, aquella joven de 19 años representaba una inversión: belleza, juventud y la posibilidad de herederos que continuaran su apellido. Cuando Inés llegó finalmente frente al padre Anselmo, el anciano sacerdote que había bautizado a media ciudad, sus rodillas amenazaban con ceder. El olor a incienso y cera se mezclaba con su propia respiración agitada, creando una atmósfera asfixiante. «Hermanos en Cristo», comenzó el padre Anselmo con voz solemne, «nos hemos reunido en esta casa de Dios para unir en santo matrimonio a don Esteban Guerrero y doña Inés Valderrama». Las palabras del sacerdote se convertían en un zumbido distante en los oídos de Inés. Su mente volaba muy lejos de allí, hacia las calles empedradas del barrio de artesanos, donde un joven maestro herrero llamado Álvaro Mendoza trabajaba el metal con manos que también sabían ser gentiles. Manos que habían sostenido las suyas bajo la luz de la luna, prometiéndole un futuro humilde, pero lleno de verdadero amor. El padre Anselmo continuaba con la ceremonia, ajeno al tormento que desgarraba el corazón de la novia. Las familias presentes murmuraban entre sí, comentando lo hermosa que lucía Inés, lo afortunado que era don Esteban, la magnífica alianza que se forjaba aquel día. Nadie veía las lágrimas que comenzaban a acumularse en los ojos color avellana de la joven. «Si alguien conoce algún impedimento para que este matrimonio no se lleve a cabo», recitó el sacerdote con la fórmula tradicional, «que hable ahora o calle para siempre». El silencio en la catedral era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Inés sintió que su pecho se comprimía, que el aire se negaba a entrar en sus pulmones. En su mente veía con claridad dolorosa la última tarde con Álvaro, 3 semanas atrás, cuando su padre había descubierto sus encuentros secretos. La paliza que don Rodrigo había propinado al joven herrero aún hacía que Inés se estremeciera. Álvaro había caído al suelo sangrando, mientras los guardias contratados por su padre lo arrastraban fuera del taller. «Si vuelves a acercarte a mi hija, te mataré con mis propias manos», había rugido don Rodrigo. Y luego, volviéndose hacia Inés, «en 2 semanas te casarás con don Esteban.
Esta locura ha terminado. Don Esteban Guerrero, continuó el padre Anselmo, ¿acepta usted a doña Inés Valderrama como su legítima esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, respondió don Esteban con voz firme, casi triunfal. El sacerdote se volvió entonces hacia Inés. Sus ojos, nublados por la edad pero aún agudos, percibieron algo en el rostro de la joven que lo hizo titubear un instante. Doña Inés Valderrama, ¿acepta usted a don Esteban Guerrero como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? El tiempo pareció detenerse. Inés abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Sentía cientos de ojos clavados en su espalda, el peso de las expectativas, el futuro de su familia, el honor de su apellido. Todo dependía de dos simples palabras. Doña Inés, repitió el padre Anselmo, esta vez con un matiz de preocupación, ¿acepta usted? Non posso, por favor. El grito desgarró el silencio de la catedral como un trueno. La frase salió en portugués, el idioma que su abuela materna le había enseñado en secreto durante la infancia, las palabras que emergían de lo más profundo de su ser sin filtro ni control. Inés cayó de rodillas sollozando, su vestido esparciéndose alrededor como las alas rotas de un cisne herido. El escándalo fue inmediato. Gritos de sorpresa e indignación resonaron por las bóvedas góticas. Don Rodrigo se levantó de su asiento con el rostro enrojecido de furia. «Continúe con la ceremonia, padre», ordenó con voz autoritaria. «Es solo un ataque de nervios. Continúe». Doña Beatriz intentó levantarse para ir junto a su hija, pero su esposo la sujetó del brazo con fuerza brutal, obligándola a permanecer sentada. «¡Continúe!», repitió don Rodrigo, mientras varios tíos y primos se apresuraban hacia el altar. El padre Anselmo, atrapado entre su deber religioso y la presión de una de las familias más poderosas de Toledo, miraba con impotencia a la joven que lloraba a sus pies. Don Esteban, por su parte, observaba la escena con una mezcla de rabia y humillación que endurecía cada línea de su rostro. Inés, entre sollozos, levantó la vista hacia el crucifijo que presidía el altar, y en ese momento de claridad absoluta supo lo que debía hacer. Antes de que nadie pudiera detenerla, se levantó de un salto, recogió las faldas de su vestido y echó a correr. El ruido de sus pasos resonaba contra las losas de piedra mientras Inés corría por el pasillo central de la catedral. Detrás de ella estalló el caos, gritos de escándalo, el estruendo de bancos empujados, voces masculinas ordenando que alguien la detuviera. Pero el terror y la desesperación le daban a la joven una velocidad que nadie esperaba. El vestido de novia con sus metros de tela y encaje amenazaba con hacerla tropezar a cada paso. Inés lo rasgó sin piedad, arrancando capas de tul que quedaban flotando tras ella como fantasmas blancos. Los invitados más cercanos a la salida intentaron bloquearle el paso, pero ella los esquivó con una agilidad nacida de la pura necesidad de escapar. Cuando finalmente atravesó las pesadas puertas de la catedral y salió a la plaza soleada, el aire fresco golpeó su rostro como una bofetada liberadora. No se detuvo. Sus pies descalzos, había perdido los zapatos en algún momento de la carrera, pisaban los adoquines calientes mientras corría sin rumbo fijo, solo alejándose, siempre alejándose. Las calles de Toledo se abrían ante ella como un laberinto de escapatoria. Mujeres que colgaban ropa se detenían a mirarla boquiabiertas. Niños dejaban de jugar para señalarla. Un carro de mercancías tuvo que frenar bruscamente cuando Inés cruzó, sin mirar, provocando que el conductor soltara una retahíla de maldiciones. Detrás podía escuchar las voces persiguiéndola. Su padre, sin duda. Probablemente don Esteban y varios de los invitados masculinos. Pero Inés conocía aquellas calles mejor que ellos. Había crecido explorándolas en secreto, escapándose de las lecciones de bordado y piano para descubrir los rincones ocultos de la ciudad. Giró por un callejón estrecho, luego por otro, descendiendo hacia el barrio de los artesanos, donde el aire olía a cuero curtido, metal fundido y pan recién horneado.
Sus pulmones ardían, su corazón latía tan fuerte que pensó que podría estallar, pero no podía detenerse. No todavía. Finalmente, cuando sus piernas amenazaban con ceder, reconoció el sonido inconfundible del martillo contra el yunque. El taller de Álvaro Mendoza. Se detuvo frente a la puerta abierta, jadeando con el cabello suelto, cayendo en mechones caóticos sobre su rostro, sudoroso y manchado de lágrimas. El vestido de novia, ahora rasgado y sucio, colgaba de su figura como un recordatorio grotesco de lo que acababa de destruir. Álvaro estaba de espaldas, martillando una pieza de metal al rojo vivo. Cuando escuchó el sonido de su respiración agitada, se volvió bruscamente. El martillo cayó de sus manos con un estruendo metálico. «¿Inés?» Su voz era un susurro incrédulo. «¡Dios mío! ¿Qué has hecho?» Ella quiso responder, quiso explicar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Solo pudo dar un paso adelante antes de que sus rodillas cedieran finalmente. Álvaro la atrapó justo antes de que cayera al suelo. «No pude», sollozó contra su pecho. «No pude casarme con él, Álvaro. Aunque eso signifique la ruina de mi familia, aunque signifique que me maldigan para siempre, no pude». ¿Has notado el contraste entre la rigidez de la catedral y la libertad de estas calles? ¿Qué crees que debería hacer Inés ahora? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te está gustando esta historia, no olvides darle like y seguir para el próximo capítulo. Álvaro cerró la puerta del taller con el pestillo, aunque ambos sabían que aquello no detendría a nadie si realmente venían a buscarla. Guió a Inés hacia el pequeño cuarto trasero donde vivía. Un espacio humilde con apenas un catre, una mesa desvencijada y un baúl con sus pocas pertenencias. «Siéntate», le dijo con suavidad, acercándole una silla. «Voy a traerte agua». Mientras él desaparecía momentáneamente, Inés observó el lugar que podría haber sido su hogar si las circunstancias hubieran sido diferentes. Las paredes de piedra desnuda. La única ventana pequeña que dejaba entrar un rayo de luz dorada, las herramientas colgadas con cuidado meticuloso. Era pobre, sí, pero había algo en aquel espacio que la lujosa mansión de don Esteban jamás tendría: honestidad. Álvaro regresó con un cuenco de agua y un paño limpio. Se arrodilló frente a ella y, con manos increíblemente gentiles para un herrero, comenzó a limpiar el polvo y las lágrimas de su rostro. «Tu padre vendrá», dijo finalmente, su voz grave cargada de preocupación. «Y cuando lo haga, no vendrá solo». «Lo sé», susurró Inés, «pero no me importa. Ya no puedo seguir viviendo una mentira. ¿Sabes lo que esto significa?» Álvaro dejó el paño a un lado y tomó sus manos entre las suyas. «Tu familia te repudiará. Perderás tu apellido, tu dote, todo. Don Esteban, un hombre como él, no perdona una humillación pública. Y yo», su voz se quebró ligeramente, «yo no puedo ofrecerte nada de lo que estabas a punto de tener». «No quiero lo que él podía ofrecerme», respondió Inés con una firmeza que sorprendió a ambos. «Quiero una vida real, Álvaro. Quiero despertarme al lado de alguien que me mire como si fuera una persona. No una propiedad. Quiero trabajar con mis propias manos, si es necesario. Quiero ser libre, aunque esa libertad venga acompañada de pobreza». Álvaro la miró con una mezcla de admiración y terror. Sabía que aquellas palabras sonaban hermosas en la seguridad de su taller, pero la realidad que les esperaba afuera era brutal. Una mujer de buena familia que abandonaba su boda y huía con un herrero sin recursos sería marcada para siempre. Las puertas de la sociedad respetable se cerrarían con un golpe definitivo. «Entonces debemos irnos», dijo finalmente tomando una decisión. «Ahora mismo, antes de que lleguen». «¿Irnos? ¿A dónde?» «Tengo un primo en Barcelona», explicó Álvaro mientras se levantaba y comenzaba a meter cosas en una bolsa de viaje. «Es maestro de obras en la construcción de la nueva fábrica textil. Me ha escrito varias veces ofreciéndome trabajo. Allí nadie nos conoce. Podemos empezar de nuevo». «Pero tu taller, todo lo que has construido aquí, no vale nada sin ti», la interrumpió, volviéndose para mirarla directamente a los ojos. «Inés, he pasado cada día de los últimos 3 meses muriendo por dentro, sabiendo que te perdería.
Si hay una oportunidad, aunque sea pequeña, de que podamos estar juntos, renunciaría a 1000 talleres. El sonido de voces enfurecidas y pasos apresurados resonó desde la calle. La búsqueda los había alcanzado. ¡Mendoza! El rugido de don Rodrigo atravesó la puerta de madera. Sé que está ahí dentro. Entrega a mi hija o derribaré esta puerta. Álvaro e Inés se miraron. El momento de la decisión definitiva había llegado. No habría vuelta atrás después de esto. Si salían por esa puerta juntos, se convertirían en fugitivos de su propia vida anterior. Inés se levantó, se alisó lo que quedaba de su vestido de novia con un gesto de dignidad inesperada y extendió su mano hacia Álvaro. «Entonces vámonos a Barcelona», dijo con voz clara. «Y que Dios nos ampare». Álvaro no perdió ni un segundo. Corrió hacia la parte trasera del taller donde una pequeña puerta daba a un callejón que serpenteaba hacia el río Tajo. Era una salida que usaban los aprendices para traer agua, pero que ahora serviría como su única vía de escape. «Utilicís última oportunidad, Mendoza». La voz de don Rodrigo se había vuelto peligrosamente tranquila. «Entrega a Inés y tal vez, solo tal vez, permita que conserves tu miserable vida». El golpe contra la puerta principal resonó como un trueno. Álvaro tomó la bolsa con una mano y la mano de Inés con la otra. Juntos atravesaron el taller en penumbra, esquivando yunques y herramientas que él había pulido durante años de trabajo honesto. Justo cuando alcanzaban la puerta trasera, el pestillo de la entrada principal cedió con un crujido de madera astillada. Don Rodrigo irrumpió en el taller seguido de don Esteban y al menos 6 hombres más, algunos de ellos claramente guardias armados con garrotes. «Ahí está», gritó don Esteban, señalando hacia donde las siluetas de los fugitivos desaparecían por la puerta trasera. Inés y Álvaro salieron al callejón, estrecho justo cuando el sol comenzaba su descenso vespertino, tiñendo los edificios de tonos dorados y carmesí. El herrero conocía cada piedra de aquel barrio, cada esquina y cada pasadizo secreto que los niños usaban para sus juegos y que los adultos olvidaban con los años. «Por aquí», jadeó, tirando de Inés hacia la izquierda. Descendieron por escaleras de piedra tan estrechas que apenas cabía una persona. Cruzaron un pequeño puente sobre un arroyo que olía a desperdicios y finalmente emergieron en el mercado de pescadores junto al río. Los vendedores empezaban a recoger sus puestos para el día, creando una confusión de cajas, redes y gente que resultó perfecta para perderse entre la multitud. Detrás de ellos, los gritos de sus perseguidores resonaban cada vez más distantes. Álvaro no aflojó el paso hasta que llegaron al embarcadero donde los barcos fluviales cargaban mercancías para transportarlas río abajo. «Necesitamos llegar a la estación de diligencias», dijo Álvaro, mientras buscaba con la mirada alguna embarcación. «Está al otro lado de la ciudad. Si tomamos las calles principales nos atraparán». Un viejo pescador que remendaba sus redes los observó con curiosidad. Su mirada se detuvo en el vestido de novia destrozado de Inés, en su rostro demacrado, en la desesperación evidente de la joven pareja. «Problemas con la familia, ¿eh?», dijo con voz rasposa, escupiendo al agua. «Nada que le concierna, buen hombre», respondió Álvaro con cortesía tensa. El viejo soltó una risa seca que terminó en tos. «Hace 40 años yo también huí con mi Carmela. Su padre quería casarla con un notario rico». Sus ojos acuosos brillaron con un recuerdo lejano. «Mi barca los llevará río abajo hasta el puente de San Martín. Desde allí pueden rodear la ciudad y llegar a la estación sin que nadie los vea. Pero se apresuran, que la noche cae pronto y con ella vendrán más problemas». Inés sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez de gratitud. «¿Por qué nos ayuda?» «Porque algunos de nosotros aún recordamos que el amor verdadero vale más que todo el oro de Toledo», respondió el viejo, señalando su barca amarrada al muelle. «Y porque mi Carmela me hizo jurar, antes de morir, que si alguna vez veía a una pareja como fuimos nosotros, les daría la oportunidad que a nosotros nos dieron. Ahora suban rápido». La barca se deslizaba por las aguas oscuras del Tajo, mientras el crepúsculo envolvía a Toledo en sombras violáceas.
Inés se acurrucó en la proa, temblando no solo por el frío, sino por la magnitud de lo que había hecho. En unas pocas horas había pasado de ser una señorita respetable, a punto de casarse con uno de los hombres más ricos de Extremadura, a convertirse en una fugitiva en harapos, huyendo en una barca de pescador. Álvaro se sentó a su lado y la envolvió con su chaqueta. El viejo pescador remaba en silencio, con la pericia de quien había navegado aquellas aguas durante décadas. A lo lejos, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un collar de estrellas terrestres que Inés sabía que quizás nunca volvería a ver. ¿En qué piensas?, preguntó Álvaro suavemente. En mi madre, confesó Inés, en cómo debe estar sufriendo en este momento. En mi hermana pequeña, Lucía, que tiene solo 12 años y ahora cargará con la vergüenza de lo que he hecho. En cómo don Rodrigo, mi padre, su voz se quebró. En cómo probablemente me ha borrado ya de su memoria, como si nunca hubiera existido. Aún podemos volver, dijo Álvaro, aunque cada palabra parecía arrancarle un pedazo del alma. Puedo llevarte de regreso ahora mismo. Diremos que te secuestré, que te obligué. Tu padre me matará, pero tú estarás a salvo. Tu reputación podrá salvarse si... No. Inés lo interrumpió con firmeza, tomando su rostro entre sus manos. Ya tomé mi decisión en el altar. La tomé cada vez que me encontré contigo en secreto durante estos meses. La tomé la primera vez que te vi en el mercado hace un año, cuando ayudaste a aquella anciana a cargar sus compras sin esperar nada a cambio. Supe entonces que existían hombres buenos en el mundo, Álvaro. Hombres que no miden el valor de las personas por su dote o su apellido. Yo también trabajaré, lo interrumpió Inés. Sé coser, bordar, leer y escribir. Puedo dar clases a niños o trabajar en una tienda. No soy inútil solo porque nací en una casa grande. El viejo pescador soltó otra de sus risas ásperas. Tiene espíritu, su mujer. La va a necesitar. La barca se acercaba al puente de San Martín, donde el agua fluía más rápida entre los arcos de piedra. Aquí los dejo. Suban por esa escalera y sigan el camino que bordea la muralla hacia el norte. La estación está a menos de 1 hora a pie. Y un consejo de alguien que sobrevivió a una fuga similar. No miren atrás. Lo hecho está. Mientras Álvaro ayudaba a Inés a subir la resbaladiza escalera de piedra, ella se volvió una última vez hacia el pescador. ¿Qué pasó con usted y su Carmela? ¿Fueron felices? El viejo sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. Tuvimos 7 hijos, 38 años juntos, y ni un solo día de arrepentimiento. Murió el invierno pasado, y cuando llegue mi hora, sé que nos reencontraremos. Hizo un gesto con la mano. Ahora vayan, y sean tan felices como lo fuimos nosotros. Mientras la barca se alejaba en la oscuridad creciente, Inés y Álvaro comenzaron a caminar hacia su futuro incierto. Cada paso los alejaba de la vida que habían conocido y los acercaba a una existencia completamente nueva, donde no tendrían nada excepto el uno al otro. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno, Inés descubrió que por primera vez en su vida, eso era exactamente suficiente. La diligencia hacia Barcelona partió antes del alba, cuando Toledo aún dormía bajo un manto de neblina fría. Inés y Álvaro habían pasado la noche escondidos en el establo de la estación, entre el heno y los caballos, sin atreverse a encender luz ni hacer ruido. Cada sonido de pasos les aceleraba el corazón, temiendo que fueran guardias enviados por don Rodrigo. Cuando finalmente pudieron abordar la diligencia, compartían el espacio con un comerciante de vinos, una viuda que viajaba a reunirse con su hijo y un joven seminarista que leía su breviario con concentración devota. Todos observaron con curiosidad apenas disimulada a la pareja extraña, él con ropas de trabajador pero porte digno, ella con los restos evidentes de lo que había sido un vestido de novia elegante, ahora convertido en harapos que había intentado recomponer como pudo. El comerciante fue el primero en hablar, después de que la diligencia llevara varias horas traqueteando por los caminos polvorientos de Castilla. «Perdonad mi atrevimiento, pero...» ¿Problemas familiares? Álvaro se tensó, pero Inés puso su mano sobre la suya con calma. Podría decirse así.
respondió con una sonrisa triste. Decidí elegir mi propio destino en lugar del que otros planearon para mí. La viuda, una mujer de rostro amable, surcado por arrugas que hablaban de años de sonrisas y lágrimas, asintió con comprensión. Tuve una hermana como tú, dijo suavemente. Se enamoró de un maestro de escuela sin fortuna. La familia la repudió, la llamaron loca, deshonrada. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en el pasado. Murió hace 10 años, después de 35 años de matrimonio feliz. Tuvo 4 hijos que la adoraban. Y cuando falleció, nuestro padre, que para entonces era un anciano amargado, lloró por primera vez en décadas. Lloró por todo el tiempo perdido, por el orgullo que le había robado a su hija. El silencio que siguió fue roto solo por el traqueteo de las ruedas y el resoplido de los caballos. El seminarista levantó la vista de su libro. Orum, el Evangelio nos enseña que el amor es el más grande de los mandamientos, dijo con voz joven pero firme. A veces, seguir ese mandamiento requiere un valor que el mundo no comprende. Durante los 3 días que duró el viaje, aquellos extraños se convirtieron en aliados inesperados. El comerciante compartió su comida cuando vio que Álvaro e Inés apenas tenían provisiones. La viuda le prestó a Inés un chal para cubrirse del frío de las noches y le enseñó a recoger su cabello de manera más práctica. El seminarista los bendijo en una parada, pidiendo a Dios que protegiera su camino. Pero también hubo momentos de duda. En las noches, cuando se detenían en posadas de mala muerte, donde dormían separados por decencia, Inés con las mujeres, Álvaro con los hombres. La joven yacía despierta preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. Pensaba en su madre, en cómo debía estar llorando. Pensaba en Lucía, su hermana pequeña, en que ahora cargaría con el estigma de tener una hermana fugitiva. Pensaba incluso en don Esteban, humillado públicamente ante toda Toledo. Una noche, la viuda la encontró llorando silenciosamente en el rincón del dormitorio, común de una posada. El dolor de dejar atrás no desaparece, le susurró. Mi hermana me confesó una vez que durante años soñaba con nuestra madre, con la casa familiar, con las tardes de bordado junto a la ventana, pero nunca se arrepintió, porque el amor que construyó con su esposo valía cada lágrima. ¿Y si no es suficiente?, sollozó Inés. ¿Y si el amor no basta para sobrevivir? El amor nunca es suficiente por sí solo, respondió la viuda con sabiduría. Necesitarás también trabajo, paciencia, humildad y muchísima valentía. Pero sin amor, todo lo demás es solo existir, no vivir. Barcelona los recibió con el rugido de sus fábricas y el olor a mar y a progreso. Era 1848 y la ciudad se expandía como un organismo vivo, creciendo más allá de sus antiguas murallas medievales. Chimeneas de ladrillo escupían humo hacia el cielo, mientras trabajadores de toda España llegaban buscando empleo en las nuevas industrias textiles. El primo de Álvaro, Tomás Mendoza, resultó ser un hombre de palabra. Les consiguió una habitación modesta en una casa de vecindad, cerca del barrio de Gracia, y cumplió su promesa de empleo. Álvaro comenzó a trabajar en la construcción de una nueva fábrica, donde sus habilidades con el metal eran muy valoradas. El trabajo era duro, las jornadas largas, pero el salario era honesto. Inés, por su parte, descubrió que sus años de educación refinada tenían valor en aquella ciudad, hambrienta de progreso. Una familia de comerciantes acomodados, los Portales, necesitaba una institutriz para sus 3 hijas. Aunque Inés no tenía referencias, no podía pedirlas sin revelar su identidad. Su manera de hablar, su conocimiento de francés y su habilidad con la música la distinguían claramente como alguien que había recibido educación de calidad. La señora Portales, una mujer perspicaz con ojos astutos, la observó durante la entrevista. «No me importa de dónde vienes ni qué te trajo aquí», dijo finalmente. «Conozco una historia de amor cuando la veo. Solo me importa si puedes enseñar a mis hijas a ser mujeres cultas e independientes». Así comenzó su nueva vida. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Inés lloraba cada noche de agotamiento y nostalgia.
Sus manos, acostumbradas solo a delicados bordados, se agrietaban lavando ropa. Su espalda dolía después de largas horas de pie, enseñando a las niñas portales. Álvaro llegaba a casa cubierto de polvo y sudor, con músculos doloridos de cargar vigas y martillar todo el día. Pero había momentos de una felicidad tan pura que hacían que todo valiera la pena. Las noches cuando, después de una cena humilde de pan y sopa, se sentaban junto a la única ventana de su habitación y Álvaro tocaba la armónica que su abuelo le había regalado. Los domingos, cuando caminaban por la playa de la Barceloneta, descalzos en la arena, algo que Inés jamás habría podido hacer como doña Inés Valderrama de Toledo. 6 meses después de su llegada, se casaron en una pequeña iglesia del barrio. No hubo catedral gótica ni cientos de invitados. Solo Tomás como testigo, la familia Portales que había llegado a apreciarlos, algunos compañeros de trabajo de Álvaro, y el viejo párroco que aceptó casarlos sin hacer preguntas incómodas sobre su pasado. Inés llevaba un vestido azul sencillo que la señora Portales le había regalado. No había velo de encaje ni perlas. Pero cuando dijo sí acepto esta vez, las palabras salieron de su corazón sin un ápice de duda. 3 años después, en la primavera de 1851, recibieron una carta. El sello era de Toledo. Inés tembló al abrirla, temiendo que fuera una maldición final de su padre. Pero la letra era de su hermana Lucía, ahora de 15 años. «Querida hermana», decía la carta con caligrafía temblorosa. «Madre está muy enferma. Los médicos dicen que no le queda mucho tiempo. Cada día pregunta por ti. Padre ha prohibido mencionarte. Pero yo rompo su silencio para decirte que si quieres despedirte de ella, debes venir pronto. Te echo muchísimo de menos, Lucía». Inés dejó caer la carta y Álvaro la atrapó antes de que tocara el suelo. Cuando él terminó de leerla, la miró con ojos llenos de dolor compartido. «Debemos ir», dijo simplemente. «No tenemos dinero para el viaje», respondió Inés, aunque su corazón ya había tomado la decisión. «Pediremos prestado. Venderé mis herramientas si es necesario». Álvaro la abrazó fuertemente. «No vivirás con el remordimiento de no haberte despedido de tu madre». 5 días después, llegaron a Toledo en una diligencia menos elegante que aquella en la que habían huido. Inés llevaba un vestido sencillo de trabajo, su cabello recogido sin adornos. Ya no era la señorita Valderrama. Era Inés Mendoza, esposa de un herrero, maestra de niñas, una mujer que había elegido su propio camino. Cuando llegaron a la casa familiar, tan imponente como la recordaba, Inés sintió que sus piernas flaqueaban, pero Álvaro apretó su mano con fuerza. «Estoy contigo», susurró, «siempre». Lucía abrió la puerta. Ya no era una niña, sino una joven que había crecido demasiado rápido. Al ver a Inés, sus ojos se llenaron de lágrimas y se lanzó a sus brazos. «Sabía que vendrías», sollozó. «Sabía que el amor que sentías por madre era más fuerte que el orgullo». «¿Dónde está padre?» «En su estudio». «No sabe que te escribí». «Pero madre está esperándote». La habitación de doña Beatriz estaba en penumbras, con olor a medicinas y velas de cera. La mujer que había sido la matriarca elegante de la familia, Valderrama, ahora era apenas una sombra en la cama, su rostro pálido y demacrado. Pero cuando vio entrar a Inés, sus ojos se iluminaron con un destello de vida. «Hija mía». Su voz era apenas un susurro. «¿Viniste?» Inés cayó de rodillas junto a la cama, tomando la mano frágil de su madre entre las suyas, ahora encallecidas por el trabajo. «Perdóname, madre, por todo el dolor que causé». Doña Beatriz negó débilmente con la cabeza. «No, hija, yo debo pedirte perdón a ti». Una lágrima rodó por su mejilla. «Por no haber tenido el valor que tú tuviste, por haber permitido que tu padre dictara tu destino. Cuando eras niña solías preguntarme si yo había amado a tu padre cuando me casé con él. Nunca te respondí con honestidad. La verdad es que no. Me casé por deber, y aunque aprendí a respetarlo, jamás conocí ese amor que arde en el alma». Sus dedos apretaron débilmente los de Inés. «Pero tú sí, vi cómo mirabas a ese joven herrero. Y cuando huiste del altar, aunque me dolió, una parte de mí celebró. ¿Fuiste feliz?»
preguntó doña Beatriz, mirando a su hija con intensidad. ¿En estos 3 años fuiste feliz? Inés sonrió a través de las lágrimas. Cada día, madre. Pobre trabajadora, sin lujos ni sirvientes, pero más feliz de lo que jamás imaginé posible. Doña Beatriz cerró los ojos con una expresión de paz profunda. Entonces no morí en vano. Al menos una de mis hijas conoció la libertad. En ese momento, la puerta se abrió bruscamente. Don Rodrigo entró como una tormenta, su rostro enrojecido de furia al ver a Inés junto a la cama de su esposa. «¿Cómo te atreves a poner un pie en esta casa?», rugió. «Tú que nos deshonraste, tú que destruiste el futuro de esta familia». Álvaro dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Inés, pero ella lo detuvo con un gesto. Se puso de pie lentamente, enfrentando a su padre con una calma que la sorprendió a ella misma. «Vine a despedirme de mi madre», dijo con voz firme. «Eso es todo. Cuando ella parta me iré y no volverás a verme nunca más. Ya estás muerta para mí», escupió don Rodrigo. «Desde el día que huiste como una cualquiera con ese... Basta». La voz débil de doña Beatriz resonó en la habitación con una autoridad que nadie esperaba. «Rodrigo, déjalas en paz. Beatriz, tú no entiendes lo que...» «Entiendo perfectamente». La moribunda hizo un esfuerzo sobrehumano para incorporarse ligeramente. «Entiendo que preferiste el oro y el orgullo al amor y la felicidad. Entiendo que estuviste dispuesto a vender a nuestra hija para saldar tus deudas de juego». Sus palabras eran como dagas. «Y entiendo que ella tuvo el valor que yo nunca tuve». El silencio que siguió fue absoluto. Don Rodrigo palideció. Sus hombros se hundieron como si le hubieran quitado una carga invisible. Por primera vez en años, pareció realmente viejo. «Beatriz, yo». Su voz se quebró. «Vete, Rodrigo». Doña Beatriz señaló la puerta. «Déjame estos últimos momentos con mi hija. Es lo único que te pido después de 30 años de matrimonio». Don Rodrigo miró a su esposa, luego a Inés y finalmente a Álvaro. Sus ojos se encontraron por un momento y en ellos el herrero no vio solo odio, sino también algo más complejo: remordimiento, envidia quizás por un tipo de valentía que él nunca había poseído. Sin decir una palabra más, don Rodrigo salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Doña Beatriz exhaló lentamente, como si ese último acto de rebeldía hubiera consumido sus últimas fuerzas. «Gracias por venir, hija. Ahora puedo irme en paz». Extendió una mano temblorosa hacia Álvaro. «Cuida de ella, joven, y que los hijos que tengan conozcan siempre el significado del verdadero amor». 10 años después, la primavera de 1858 llegó a Barcelona con un esplendor que hacía que la ciudad entera pareciera sonreír. Los árboles del Paseo de Gracia florecían en tonos rosados y blancos, y el aire del Mediterráneo traía consigo promesas de días cálidos y abundantes. En el barrio de Gracia, en una casa modesta pero acogedora de 2 plantas con balcones llenos de geranios, la familia Mendoza se preparaba para celebrar. No era una ocasión ordinaria, sino el 10º aniversario de su llegada a Barcelona. Y la familia había crecido de maneras que ninguno de ellos habría imaginado. Aquella noche desesperada de fuga. Inés, ahora de 29 años, colocaba flores frescas en la mesa del comedor mientras sonreía al escuchar los gritos de alegría que venían del pequeño jardín trasero. Su cabello, recogido en un moño sencillo, tenía algunas hebras plateadas que brillaban bajo la luz de la mañana, ganadas honestamente durante años de trabajo y maternidad. «¡Mamá! Papá dice que el pastel ya está listo», gritó una niña de 7 años, irrumpiendo en la cocina como un torbellino. Clara Mendoza tenía los ojos color avellana de su madre y el cabello oscuro y rebelde de su padre. Detrás de ella, intentando seguir sus pasos con piernas más cortas y torpes, venía Rodrigo, de 4 años, con mejillas sonrosadas y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. «Y yo ayudé a decorarlo», anunció con orgullo el pequeño, aunque la mitad del glaseado parecía estar en su cara en lugar del pastel.
Inés se arrodilló para limpiar el rostro de su hijo con un paño húmedo, riendo mientras él protestaba. Estoy segura de que hiciste un trabajo magnífico, mi amor. La puerta se abrió y entró Álvaro. Ahora un hombre de 32 años con algunos mechones grises en las sienes, pero aún con la misma sonrisa cálida que había conquistado el corazón de Inés una década atrás. Llevaba en brazos a la más pequeña de la familia, Isabel, de apenas 1 año y medio, que reía encantada mientras su padre le hacía caballito. El maestro pastelero ha terminado su obra maestra, anunció Álvaro con solemnidad exagerada, haciendo reverencia teatral que hizo reír a los niños. Aunque debo admitir que mi ayudante principal se comió más ingredientes de los que puso en el pastel. En ese momento sonó la campana de la puerta. Clara corrió a abrir y regresó de la mano de una joven elegante de 22 años. Lucía Valderrama, quien había cumplido su promesa de visitar Barcelona apenas cumplió la mayoría de edad, y que ahora, 5 años después, vivía permanentemente en la ciudad, trabajando como maestra en una escuela para niñas. «Tía Lucía», gritó Rodrigo lanzándose a sus brazos. «Perdón por llegar tarde», dijo Lucía abrazando a sus sobrinos. «Los exámenes finales en la escuela me retuvieron más de lo esperado». Inés abrazó a su hermana con el afecto profundo que solo años de separación pueden crear cuando finalmente se supera. Después de la muerte de su madre, Lucía había mantenido correspondencia secreta con Inés durante 3 años, hasta que don Rodrigo, cada vez más consumido por la amargura y el alcohol tras la ruina definitiva de sus negocios, dejó de importarle lo que su hija menor hiciera. Lucía había partido hacia Barcelona sin su bendición, pero tampoco con su oposición. El viejo mercader había muerto 2 años atrás, solo y olvidado, sin haber perdonado nunca a su hija mayor. «Nunca llegas tarde», dijo Inés. «Llegas justo cuando debías llegar». Detrás de Lucía entraron más invitados. Tomás Mendoza, el primo que les había dado la oportunidad de empezar de nuevo, ahora con su esposa y 3 hijos propios. La señora Portales, que había sido la primera empleadora de Inés y se había convertido en una amiga querida, junto con sus hijas, ahora jóvenes damas que aún recordaban con cariño a su institutriz. Varios compañeros del taller donde Álvaro trabajaba como maestro, herrero, había ascendido rápidamente, gracias a su habilidad y dedicación. Vecinos del barrio, que habían visto crecer a la familia Mendoza y los habían acogido como propios. La pequeña casa se llenó de risas, conversaciones y el aroma delicioso del pastel de almendras que Álvaro había aprendido a hacer con recetas que Inés recordaba de su infancia. La mesa, aunque modesta, rebosaba de comida preparada entre todos, pan recién horneado, quesos, frutas, empanadas y una botella de vino que Tomás había traído especialmente para la ocasión. Cuando todos estaban sentados, niños en el suelo, adultos en sillas y bancos improvisados, Álvaro se puso de pie con una copa en la mano. El murmullo de conversaciones se apagó gradualmente. «Hace 10 años», comenzó y su voz se llenó de emoción. «Llegamos a esta ciudad sin nada más que la ropa que llevábamos puesta y un amor que el mundo nos decía que era imposible». Buscó la mirada de Inés, quien sentía lágrimas acumulándose en sus ojos. «Yo era un herrero sin taller, tú una señorita sin dote. No teníamos dinero, ni conexiones, ni certeza alguna de que sobreviviríamos al siguiente día. Pero teníamos algo más valioso», continuó Inés, poniéndose de pie junto a él y tomando su mano. «Teníamos la verdad de nuestro amor, la libertad de elegir nuestro propio camino y el coraje de enfrentar las consecuencias». Clara, su hija mayor, miraba a sus padres con ojos brillantes de admiración. Aunque era joven, ya conocía la historia de cómo su madre había huido del altar, algo que sus padres nunca habían ocultado. «Y miren lo que hemos construido», dijo Álvaro, su voz quebrándose ligeramente. «No tenemos mansiones ni títulos nobiliarios. No hay sirvientes ni carruajes elegantes. Pero tenemos esto». Señaló alrededor de la habitación llena de personas que los amaban. «Tenemos una familia que elegimos, amigos que nos aceptan como somos, hijos que crecen sabiendo que son amados no por su apellido o su dote, sino por quienes son,
Tomás levantó su copa. Por la familia Mendoza. Por enseñarnos que el verdadero valor no se mide en oro, sino en amor y valentía. Por Inés y Álvaro. Gritaron todos al unísono, incluyendo los niños que alzaban sus vasos de leche. Mientras las celebraciones continuaban, Inés salió por un momento al pequeño balcón del segundo piso. La vista no era la de los palacios de Toledo, sino los tejados modestos del barrio obrero de Barcelona. Pero en la distancia podía ver el brillo del Mediterráneo bajo el sol de primavera y el bullicio de una ciudad que palpitaba con vida y progreso. Sintió los brazos de Álvaro rodeándola por detrás, su barbilla descansando en su hombro. ¿En qué piensas? En ese día en el altar, respondió Inés suavemente. En ese momento, cuando grité, no puedo, y todo mi mundo se derrumbó. Pensé que estaba perdiendo todo. No sabía que en realidad estaba ganando mi vida. ¿Algún arrepentimiento? Inés se volvió para mirarlo directamente a los ojos. Esos ojos que habían sido su ancla en las tormentas más terribles. Ni uno solo. Ni siquiera en los momentos más difíciles. Cuando teníamos hambre y frío, cuando mis manos sangraban de trabajar, cuando me despertaba llorando por mi madre, incluso entonces sabía que había tomado la decisión correcta. Sonrió a través de las lágrimas felices, porque cada dificultad que enfrentamos juntos valió más que una vida, entera de comodidad sin amor. Desde abajo llegó la voz de Clara. ¡Mamá! ¡Papá! Vengan, el tío Tomás va a contar historias. Inés y Álvaro regresaron abajo, donde sus hijos los esperaban con brazos extendidos. Clara se sentó en las piernas de su madre, Rodrigo en las de su padre, e Isabel gateó felizmente entre ambos. La habitación se llenó de historias, algunas verdaderas, otras embellecidas, todas llenas de risas. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y los niños dormían profundamente en sus camas, Inés y Álvaro se sentaron juntos en el balcón bajo las estrellas. Él tocaba suavemente su armónica, la misma que su abuelo le había regalado mientras ella se recostaba contra su pecho. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, murmuró Inés. ¿Qué? Que nuestra historia no terminó con ese grito en el altar. Apenas comenzó. Todo lo que he vivido estos 10 años, cada risa de nuestros hijos, cada desafío superado, cada mañana despertando a tu lado, es la verdadera historia. La huida fue solo el prólogo. Álvaro besó su cabello suavemente. Entonces escribamos muchos capítulos más, amor mío. Tantos como la vida nos permita. Y mientras la luna de Barcelona brillaba sobre la ciudad que les había dado refugio, hogar y futuro, Inés Mendoza, quien una vez fue Inés Valderrama, la novia fugitiva de Toledo, cerró los ojos con una sonrisa de absoluta paz. Había pagado el precio más alto por su libertad, su apellido, su fortuna, la aprobación de su padre, años de lucha y sacrificio. Pero a cambio, había recibido algo que ninguna cantidad de oro podría comprar. Una vida vivida según sus propios términos, un amor construido sobre honestidad y respeto, hijos que crecerían sabiendo que podían elegir su propio destino. La novia que huyó del altar no fue destruida por su decisión, fue transformada en algo mucho más valioso, una mujer libre, una madre amorosa, una esposa feliz, y un ejemplo viviente de que el coraje de seguir tu corazón puede, contra todos los pronósticos, llevarte exactamente a donde necesitas estar, y en algún lugar del cielo. Doña Beatriz Valderrama sonreía, sabiendo que su hija había encontrado la felicidad que ella nunca tuvo el valor de buscar. Fin, porque algunas historias no terminan con un final feliz para siempre, terminan con un comienzo feliz para siempre. Y todo lo que viene después se construye día a día, con amor, trabajo y la certeza de haber elegido bien. Hasta mañana. Cuéntame desde dónde me estás viendo y sígueme para recibir nuevas historias todos los días.